y pedirle al Señor que lo que vamos a compartir en el día de hoy pues sea de bendición para todos los que vamos a oír esta palabra en el día de hoy. Oramos a Él, ¿sí? Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio maravilloso que nos das en esta tarde de estar aquí. Gracias por todos los hermanos que sabemos que en muchas partes del mundo están viendo ahora mismo este culto y otros que lo verán más tarde. Pedimos tu ayuda, Señor, pedimos tu bendición. Que en esta tarde todo lo que hablemos sea para edificar nuestra fe, para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, que podamos esforzarnos, madurar y conocerte y servirte cada día mejor. Te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Yo quisiera llevarles a esta carta maravillosa que tenemos todos en nuestras Biblias, que es la carta a los hebreos o a los judíos. No se sabe con exactitud quién escribió esta carta. Está escrito en un griego muy perfecto y hay diferentes opiniones acerca de quién pudo ser el autor. Algunos opinan que pudo ser Lucas, porque conocía muy bien el griego, y además lo utilizó para escribir dos libros extraordinarios que tenemos también en la Biblia. Uno lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, que se lo escribió a una persona muy importante llamado Teófilo. Tenemos un segundo libro escrito por él, que fue el libro de los Hechos, que es el desarrollo de la iglesia, del cristianismo, por las naciones de la época. Y probablemente Lucas haya sido el autor de esta epístola. Otros opinan que pudo ser Apolos. Apolos era aquel varón poderoso en las Escrituras, del cual se habla en el libro de los Hechos, que visitó en una ocasión la iglesia de Corinto y a los hermanos les gustó muchísimo cómo predicaba y cómo enseñaba la palabra. Otros creen que tal vez pudo ser Bernabé el que escribiera esta carta y otros opinan que el apóstol Pablo. No vamos a perder el tiempo especulando si fue este o fue aquel, porque sinceramente eso es lo de menos. Pero es una carta extraordinaria que va dirigida a personas con un altísimo conocimiento de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Una persona que no conozca, que no domine, que no haya leído nunca el Antiguo Testamento, difícilmente esta carta le servirá de bendición o de ayuda, porque no se va a enterar absolutamente de nada. Porque como es una carta que fue escrita a personas que conocían perfectamente la ley de Moisés, las tradiciones, las costumbres, los sacrificios, todo el mobiliario del templo, del tabernáculo, lo que representaba, etcétera, etcétera. Si tú no dominas todo eso, pues no te aconsejo a que empieces a leer la Biblia por la carta a los hebreos, porque repito, no te vas a enterar de nada. Pero como ellos conocían todo esto, el autor de esta carta le habla cosas muy profundas y vamos a extraer algunas cosas en esta tarde. En el capítulo 1, curiosamente esta carta no empieza con una salutación, ¿no? Típica como a los santos, a los hermanos que se reúnen en Corinto, en Colosas, en Tiatira, en Pérgamo, en cualquier lugar, gracia y paz a vosotros, sino que empieza ya directamente yendo al grano. Diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces, quédense con esa expresión, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas diferentes, en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, aquí hay una información muy interesante. Dios habló muchas veces en el pasado al pueblo de Israel por medio de profetas. Tuvieron su momento. El Señor los utilizó a todos y a cada uno de ellos. Ninguno recibió jamás toda la información completa de lo que Dios quería o iba a hacer en el futuro, ninguno. Algunos recibían la información del nombre que iba a recibir el Mesías, otros dónde iban a nacer, otros cómo iba a morir. Y así todos los profetas del Antiguo Testamento fueron recibiendo cada uno de ellos una información fraccionada que luego al ponerla junta, pues podían más o menos hacerse una idea de cómo sería el Mesías, qué haría, cómo viviría, etcétera, etcétera. Ellos apuntaban hacia algo que iba a ocurrir en el futuro que ninguno de ellos vio. Lo profetizaron en fe, lo escribieron y pasaron cientos de años desde que profetizaron y escribieron lo que el Señor les había dado hasta que vino el Mesías.
Y tenemos los nombres de profetas como Isaías, Jeremías, Sofonías, Habacuc, Malaquías y tantos, ¿verdad? Y el Señor los utilizó para preparar, para dar información al pueblo de Israel, pero ninguno de ellos conoció personalmente al Mesías, al Señor Jesucristo. Pero ahora en el versículo 2, el autor de la carta dice: pero en estos postreros días, esa era la forma como Dios hablaba y como Dios dirigía antaño al pueblo. Pero ahora que estamos en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ya no nos ha hablado o no nos habla por profetas, sino que ahora todo lo que Dios tenía que decir, todo lo que tenía que mostrarnos, lo ha dicho a través del Hijo. Y a ese Hijo lo ha constituido heredero de todo. Y por ese Hijo hizo el universo. Y por ese Hijo, o ese Hijo es el resplandor de su gloria. Y ese Hijo, el Señor Jesucristo, es la imagen misma de su sustancia. Y ese Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese Hijo efectuó la limpieza o la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ese Hijo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Todo gira en torno al Hijo, todo gira en torno al heredero, al Señor Jesucristo. Dice más adelante que ese Hijo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? A ninguno. A ninguno se dirigió Dios con esos términos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Toda la carta a los hebreos pretende exaltar al Hijo por encima de cualquier cosa. El Hijo tiene la superioridad por encima de la ley de Moisés. Mucho más importante que la ley de Moisés es el Señor Jesucristo. Porque la ley de Moisés, con sus 613 mandamientos, lo que pretendía era preparar al pueblo para que cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Hijo, al que hemos leído, lo pudieran reconocer y lo pudieran aceptar en sus vidas. Lamentablemente muchos se quedaron con la letra, en vez de con la letra encarnada, como era el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Algunos se quedaron y se siguen quedando con la letra, repito, en vez de con la letra humanada, encarnada, como fue el Señor Jesucristo. La carta a los hebreos intenta demostrar la superioridad del Hijo por encima de la ley o de la palabra en aquel tiempo dada al pueblo de Israel. La carta a los hebreos intenta demostrar que Él es superior a los ángeles, serafines, querubines y arcángeles, que algunos de ellos se mencionan con nombre en las páginas del Antiguo Testamento. Ángeles que se presentaron a personas con mensajes importantes, con advertencias, pero ninguno de ellos se le puede comparar en cuanto a gloria y majestad a la que tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como Hijo es superior a la ley, es superior a los ángeles, es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todo aquel ritual, toda aquella ceremonia de sacrificios eran pasajeros, se tenían que hacer constante y permanentemente. No es que se hacía un sacrificio ya una vez y para siempre. Eso fue lo que ocurrió cuando Él muere en la cruz, que murió una vez y para siempre, y ya no hay ninguna razón, ningún sentido de seguir sacrificando víctimas, animales inocentes para recibir el perdón de nuestros pecados, porque ya Él, con su único sacrificio, obtuvo el perdón de nuestros pecados. Así que Él es superior a la ley, superior a los ángeles, superior a los sacrificios, superior al ministerio de los sacerdotes, incluso al del sumo sacerdote, aquel hombre que se elegía entre los sacerdotes de la época y era el que se vestía de una forma diferente y entraba una vez al año a la presencia del Señor en el lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo. Él representaba al pueblo delante de Dios y al mismo tiempo cuando salía representando la bendición de Dios y alzando sus manos y dándoles la bendición a todo el pueblo que allí se encontraba reunido. Es decir, a lo largo de la carta a los hebreos vemos la superioridad de Cristo por encima de sacerdote, de sacrificio, de ley,
de ángeles y de cualquier otra cosa creada. Porque en la carta a los Hebreos lo que se pretende es levantar a Cristo para que todo el mundo sepa que Él es la revelación máxima y más completa que jamás el hombre podrá tener acerca de Dios. Jesús no es un profeta más, como algunos han querido presentarlo. Jesús no es uno más dentro de una lista interminable de grandes predicadores, apóstoles o profetas, sino que Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres. El único camino que nos lleva al Padre. Él dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos más que a través del nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo apareció hace 2000 años naciendo en el pueblo donde el profeta Miqueas había dicho que nacería, en un pueblo llamado Belén de Judea, pueblo que existe en la actualidad y que se puede visitar sin ningún problema. Pero antes de su venida, durante cientos de años, generación tras generación, Dios fue dando detalles acerca de su venida, acerca del propósito de su nacimiento, indicándole a la gente más o menos el tiempo, el lugar, la familia, etcétera, etcétera, a la que iba a pertenecer, para que cuando apareciera el Señor Jesucristo en la escena pública pudieran reconocerle y no tener que seguir esperando a que viniera el Mesías. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro del Antiguo Testamento hay centenares y centenares de detalles, de palabras proféticas que le decían al pueblo: cuando venga el Mesías será así, así, así y así. En el primer libro de la Biblia encontramos ya la primera profecía, la primera promesa de que Dios algún día haría algo sorprendente, algo sobrenatural, que iba a ayudar a la raza humana a volver a conectarse con ese Dios que un día tuvieron comunión, pero que por consecuencia del pecado se desconectaron. Ustedes saben que en el libro del Génesis se relata la creación del universo, la puesta en orden de la tierra, la separación de las aguas, la creación de la raza humana, y es el libro de los principios, es el libro de los comienzos. Y también ahí vemos cuál fue el primer pecado que el hombre cometió y las consecuencias que vinieron a raíz de ese pecado terrible. Se desconectaron de Dios, se separaron de Dios y lógicamente las consecuencias las experimentaron en lo físico y también, por supuesto, en lo espiritual. Una de las cosas que Dios hizo fue expulsarlos inmediatamente de aquel lugar hermoso que conocemos como el Gan Edén, el jardín del Edén. Un lugar maravilloso donde tenían todas sus necesidades cubiertas. Solamente tenían que obedecer y honrar a Dios. Pero prefirieron escuchar la mentira que el diablo les proponía y les presentaba, y Dios los tuvo que expulsar. Comenzaron a experimentar consecuencias físicas, comenzaron a ver cómo sus propios hijos se peleaban, incluso uno mató a uno de sus hijos. Comenzaron a ver cómo los animales con los cuales antes jugaban y tenían comunión ahora eran sus enemigos. Se dieron cuenta de que sus cuerpos se cansaban, tenían frío, tenían calor, tenían enfermedades. Se dieron cuenta de que aquella comunión maravillosa que tenían con Dios ya no la podían mantener, sino que ahora era a través de sacrificios de animales que tenían que conectarse, que comunicarse con el Señor, previamente confesando sus pecados. Se dieron cuenta cuando comenzaron a sembrar la tierra que la tierra ya no era tan productiva y tan fértil como en un principio, sino que comenzaron a brotar malas hierbas. Hierbas que nadie había sembrado, pero la maldad también afectó al planeta Tierra. Y así podríamos enumerar una lista enorme de cosas terribles que ocurrieron a consecuencia del pecado. Pero es muy interesante ver lo que ocurrió en los primeros 1000 años de la historia. Quiero ponerles una lista ahí a ustedes en esta noche, en la pantalla, de 10 nombres. Esos 10 nombres que ustedes van a ver ahí son descendientes del primer hombre llamado Adán. Tal vez algunos los conozcan, otros tal vez no les suene tanto, pero desde el primero Adán hasta Noé pasaron aproximadamente 1000 años, lo que la Biblia llama un día. Porque dice la palabra de Dios que para el Señor un día es como 1000 años
y 1000 años es como un día. El concepto tiempo para Dios no tiene lógicamente la misma implicación que para nosotros los seres humanos. A nosotros nos afecta y nos limita el tiempo. A Dios, que está en otra dimensión completamente diferente, es atemporal. El tiempo no le limita, ni lógicamente el espacio. Pero entre el primer hombre, Adán, y el último que se menciona en la lista, que es Noé, pasaron, ya digo, 1000 años. El primero Adán, el siguiente Set, Enos, Cainán, Manaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamed y Noé. Muchas veces ha habido personas que me han dicho, pero ¿por qué la Biblia da tantos nombres y tantas genealogías? No lo entiendo, son aburridas. Hay cosas en la Biblia que te pueden resultar aburridas, incluso, si me permiten, hasta innecesarias. ¿Para qué tantos nombres? Cuando te das cuenta de que la Biblia es un libro perfecto, donde no sobra nada, ni le falta nada, hasta de esos nombres puedes aprender cosas interesantísimas. Porque lo que Dios quiere es ir poco a poco, ir revelándole al hombre detalles acerca de cuando venga su Hijo, cuando venga el Mesías, cómo poder reconocerlo. Porque dicho sea de paso, antes de la venida del Señor Jesucristo y también después, vinieron muchos falsos Mesías. No tengo tiempo ahora para hablarte de cada uno de ellos, pero algunos de ellos le hicieron muchísimo daño al pueblo. Crearon una falsa expectativa, el pueblo los apoyó, creían que a través de ellos vendrían la paz, volverían otra vez a ser un pueblo unido con un rey descendiente de la tribu de Judá o de la casa de David, y se llevaron grandes desengaños y grandes desilusiones. Por eso el Señor les fue hablando de diferentes formas, como hemos leído esta noche en la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas diferentes a nuestros padres, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Ellos no tenían conocimiento del Hijo. Ellos no sabían quién era el Hijo. Todos estos personajes nunca conocieron al Mesías, nunca tuvieron un Nuevo Testamento en la mano, nunca tuvieron una Biblia completa en la mano, como tú y yo la podemos tener esta noche, y tener todo el plan de Dios, todo el consejo de Dios, toda la información revelada de Dios. Y vas a darte cuenta que esos nombres tienen un mensaje oculto muy interesante que vamos a descubrir a continuación. Vamos a poner una vez más la lista, pero con el significado del nombre. El nombre Adán significa hombre o ser humano. Set significa asignado, escogido. Enos, mortal. Cainán, dolor. Manahalalel, el Dios bendito. Jared, descenderá. Enoc, enseñará. Matusalén, su muerte traerá. Lamed, el desesperado. Noé, el consuelo. Si leemos todo junto como si fuera una frase, como si fuera una oración, Dios está diciendo en un periodo de 1000 años, a través de nombres de personajes que aparentemente no nos dicen nada, que un hombre será escogido o asignado, que morirá, que el Dios bendito descenderá y nos enseñará, con su muerte traerá el desesperado o el anhelado consuelo y alivio a la raza humana. ¿Qué les parece? Ahora dices, ahora entiendo por qué tantos nombres. Porque Dios habló a través de ángeles, Dios habló a través de sueños, Dios habló a través de visiones, Dios habló a través de profetas, Dios habló a través de las estrellas, Dios habló a través de animales, Dios habló a través de nombres. Dios habló y habló y habló constante y permanentemente a los antepasados de diferentes formas y maneras. Pero todas esas formas, todas esas revelaciones, toda esa información fragmentada a lo largo de la historia, el objetivo era que el pueblo de Israel reconociera que necesitaban de un Salvador, que necesitaban de un Mesías. Y lamentablemente dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho, la potestad, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Lo que millones de personas no entendieron o no quisieron aceptar, gloria al Señor, que muchos de ustedes, de los que están aquí y en sus casas,
Ya lo tienen clarísimo. Y por eso, queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos la fe que tenemos. Y cantamos como cantamos. Y nos comportamos como nos comportamos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no dependemos de un profeta que venga de vez en cuando a darnos un poquito de información o a darnos un poquito de ánimo o de aliento para seguir adelante, sino que ahora nosotros le hemos conocido a Él, le tenemos a Él, vivimos para Él, le adoramos y le servimos a Él y sabemos que además Él está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un fuerte aplauso en esta tarde al Rey de Reyes y Señor de los señores. Su superioridad sobrepasa a todo ser humano. Aleluya. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento andaban a tientas, si me permiten el ejemplo. Cuando hay poca luz en una casa, tenemos que ir a tientas, no sea que nos demos un golpetazo en un dedo, en la rodilla o en el pie, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cómo duele un golpe en la rodilla, eh? Esa esquina de esa cama que la has visto 1.000.000 de veces, pero cuando te da, amigo, gracias a Dios que eres cristiano, porque no sé antes lo que pronunciarías. Cuando no tenemos luz, tenemos que ir a tientas palpando. Y así es como vivían la gente en el Antiguo Testamento. Palpando, será este, será esta, será aquí, será allá. ¿En qué lugar? ¿Será por este lugar? ¿Será por aquel lugar? Y por eso los profetas dicen que indagaban diligentemente para ver qué tiempo y qué persona era el Mesías. Imagínate el dolor de las madres en Egipto, cuando ya ellos sabían que el Mesías, que el Redentor, que el Goel vendría a este mundo en forma humana, en forma de varón, de niño. Y ahora llega una ley, un decreto real por parte del faraón de que tienen que coger a sus niños, a los varones, y lanzarlos vivos para que se mueran en el río Nilo. ¡Qué dolor tan grande! ¿Y si resulta que hemos tirado al río Nilo al Mesías? Porque ellos no sabían si ya estaba allí entre ellos, porque andaban a tientas, no tenían toda la luz, no tenían toda la información. Y por eso el dolor no solamente de perder un hijo, sino que además corrían el riesgo de perder al Mesías arrojándolo a las aguas del río Nilo. ¿Te puedes imaginar cuando los reyes paganos comenzaban a torturar a la gente y comenzaban a matar a las personas? Y cuando eran llevados al cautiverio y se rompía la hegemonía nacional y unas familias por un lado y otras familias por otro, tenían el temor, el terror de decir, ¿y si no cumplimos los requisitos para que venga el Mesías? ¿Te puedes imaginar la alegría tan grande que recibió aquella jovencita, verdad, donde ella vivía, cuando se le presenta nada más y nada menos que un arcángel, un ángel tremendamente poderoso, que muy pocas veces se ha presentado a lo largo de la historia, siempre a hombres, y era la primera vez que se le presenta a una mujer, una joven judía, y le dice, Shalom, Shalom Lach. En nuestra Biblia dice, salve. Esa es una expresión romana, ¿no? Salve. Los que van a morir te saludan. Shalom Lach. Bendita tú entre las mujeres. Ella se quedó sorprendida diciendo, pero ¿qué salutación será esta? Porque nunca jamás un ángel se había presentado a una mujer. A la primera mujer que se le presentó un ángel fue Agar, a la madre de Ismael en el desierto, nunca más. Salvo también a la madre de Sansón, pero con esa salutación a ninguna. Y cuando este ángel le revela lo que va a pasar con ella, ella dice, ¿y cómo? No hay un punto de referencia en la historia. Si miro a Sara, si miro a Rebeca, si miro a Raquel, si miro a Noemí, si miro a Ruth, si miro a las mujeres del Antiguo Testamento, a ninguna de ellas le pasó lo que tú me estás diciendo que a mí me va a suceder. Que yo voy a portar en mi vientre y nada más y nada menos que al Mesías, aquel que esperó el pueblo de Israel durante cientos de años. ¿Y cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces ella dijo, hágase conmigo conforme a la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, en muchas culturas, a María se le censura, se le condena, se le critica, porque nadie se cree que ella quedó embarazada por un milagro, por una intervención sobrenatural de Dios. Como si para Dios fuera más difícil dejar a una joven embarazada sin contacto con varón o permitirle a una señora con 100 años que era estéril poder dar a luz. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Esos términos Dios no los conoce. Para Él no hay nada imposible.
Ahora, imagínate el dolor, la desesperación de una madre cuando sabe que ha tenido en su vientre 9 meses al Mesías y de repente cuando le pregunta a su marido, ¿el niño está contigo? Y le dice, no, conmigo no está. ¿Cómo que no está contigo? Te dije que lo cuidara. No, yo te dije a ti. No, tú me dijiste a mí. Y tuvieron que estar 72 horas, 3 días, dando vueltas, porque habían perdido al niño en el templo de Jerusalén. Ahora puedes entender cuando aquel hombre toma aquel niño en brazos y se le queda mirando a María y le dice, una espada traspasará tu alma, mujer. Este niño que has sentido en tu vientre y has sentido el latido de su corazón y sus pataditas y lo has amamantado y lo amas tanto, lo verás crucificado en una cruz, agonizando, siendo humillado y no podrás hacer absolutamente nada para salvar a tu hijo. Porque para esto Él ha nacido, para levantar y para tropiezo de muchos en esta ciudad de Jerusalén y en este país de Israel. Qué dolor tan grande, ¿verdad? Cuando lo vio agonizando en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor que aquella mujer experimentó, no somos conscientes ninguno de nosotros en esta noche de poder entenderlo. Pero más dolor tiene el corazón de Dios cuando ve gente hoy en día que se niega a aceptar el amor de Dios. Porque todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo tenía un propósito y una razón de ser. Y no fue en vano, ni un fracaso, ni una derrota, la muerte de Cristo en la cruz, como algunos incluso han dicho. Fue una victoria contundente. Fue aquella herida que Él sufrió en su calcañar, como decía Génesis 3:15. Pero Él hirió en la cabeza al diablo con herida de muerte para siempre. De ahí que Pablo diga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Pero el dolor de Dios hoy en día es cuando ve a gente que conoce el Evangelio, que viene a la iglesia, que escucha los cultos, pero todavía no quieren ponerse en línea con Dios ni pedirle perdón a Dios por sus pecados. ¿Qué más puede hacer Dios por ti que no haya hecho? Mandó a profetas, mandó a ángeles, hizo todo lo que tenía que hacer, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo sustentó en el desierto, lo cuidó, lo alimentó, lo protegió, lo multiplicó. Lo volvió a traer a su tierra después de un ataque sangriento por parte de las tropas del rey Nabucodonosor que lo llevó a Babilonia. Murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió y todavía algunos están pensando si entregarle o no su vida al Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Será que algo quedó pendiente por hacer que Dios no haya hecho y por eso todavía algunos están pensando en si me entrego o no al Señor en esta noche? ¿Será que Dios te ha tratado tan mal y te ha fallado, que estás enfadado con Él y Él no merece que vayas corriendo a sus brazos a pedirle perdón y prefieres confiar en un papel de periódico que te pronostica un horóscopo inventado por un hombre que depende del día y la hora, o el periódico que hayas comprado, en uno te dice una cosa y en otro te dice otra? ¿Será más fiable un santero, un brujo, un mago, un adivino que encima te cobra dinero y que manipula la Biblia y el mundo espiritual? ¿Será más fiable un hombre que te lee las manos o te echa las cartas que Dios en su palabra? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Te crees más sabio, más inteligente que Dios? Él fue la sabiduría personificada. Salomón recibió sabiduría, pero él era la sabiduría personificada. Él era el amor personificado. Él era la paciencia personificada. Nadie jamás en esta vida se ha sacrificado tanto por la raza humana más que el Señor. Los profetas, algunos fueron perseguidos, otros fueron apedreados, otros fueron encarcelados, pero ninguno de ellos fue clavado en una cruz hasta la muerte para morir por el pueblo de Israel. Pero él sí, él se dejó crucificar. Él podía haber evitado aquella sangría, aquella humillación, lo podía haber evitado perfectamente. Él le dijo a una persona, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Luego tú eres un rey, y dijo, yo es que para esto he nacido. Yo he nacido para ser rey. Y aunque tú no lo entiendas, porque estás ciego espiritualmente hablando y sordo, magos de Oriente vinieron de lejanas tierras durante meses y meses, montados a lomos de camello, para venir a adorar al rey de los judíos, porque su estrella habíamos visto en el oriente. Y tú que vives en el mismo pueblo donde él acaba de nacer, eres incapaz de ir a postrarte ante su presencia porque tienes miedo de que te quite el puesto.
Pero gracias al Señor que muchos de nosotros hemos entendido que la muerte de Cristo y su crucifixión no fue en vano, sino que nos redimió de todos y cada uno de nuestros pecados. Pero si solamente pudiéramos hablar hoy de un muerto, de un hombre muy sacrificado, muy elocuente, muy carismático y nada más, no tendría ningún sentido lo que hoy estamos haciendo en este lugar. ¿Qué sentido, qué propósito tendría el haber estado casi una hora cantándole a un muerto? Porque que yo sepa, las letras que hemos cantado esta noche, si ustedes las han leído bien y han cantado, como dice la Biblia, con inteligencia, no se las hemos cantado a un novio o a una novia, o a la esposa o a un amigo. Se las hemos cantado a una persona que está entre nosotros en esta tarde y su nombre es Jesucristo. Si Él no está aquí porque murió y no fue resucitado al tercer día, entonces ¿a quién hemos adorado en esta noche? ¿A quién le hemos cantado esta noche? ¿Para qué tuviste que venir del sur, del norte o de cualquier otra parte de la ciudad? Y para que hay cientos o miles de hermanos en este momento en muchas partes del mundo mirándonos para hablar y recordar un cadáver, otro más, otro muerto más de tantos que ocurrieron a lo largo de la historia. Pues no es así, sino que hemos cantado esta noche a un rey vivo que venció a la muerte al tercer día y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y viene pronto y su nombre es Jesucristo. ¡Aleluya! Su nombre es Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro león. ¡Aleluya! A Él la gloria. A Él le hemos cantado. A Él le hemos adorado. Nunca nadie había nacido como Él. Nadie. Nunca nadie había vivido como Él vivió. Nunca nadie había muerto como Él murió. Y nunca nadie había resucitado como Él resucitó. La superioridad de nuestro Señor Jesucristo está más que demostrada a lo largo y ancho de toda la Biblia. Superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a la ley, superior a los sacrificios, superior a los sacerdotes, superior absolutamente a todo y a todos. Y Él ha venido a este mundo para que todos y cada uno de nosotros aquí sepamos que Dios nos ama. Yo no sé qué Dios te presentaron a ti, yo sé al que me presentaron a mí. En los salesianos, en los maristas, sé al Dios que me presentaron. Y no me atraía lo más mínimo, al contrario. Me presentaron a un Dios frío, distante, lejano. No un Dios personal, de amor. No un Dios que había dado su vida por mí, un Dios que perdona, que levanta, que restaura, que bendice. A ese Dios a mí no me lo presentaron. Pero ese Dios ha existido siempre. No fue creado por nada ni por nadie. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él es un ser eterno. Nuestra mente finita no puede entenderlo completamente porque yo no sería capaz de creer en un Dios que soy capaz de entenderlo con mi mente. Mi Dios es tan grande que no me cabe en la cabeza. Mi Dios es tan grande que por mucho que leamos y estudiemos, jamás vamos a poder conocerlo en su magnitud, porque es mucho más grande que el sol que nos calienta cada mañana, que el planeta que vivimos o que el océano que nos sorprende. Él es mucho más grande que el universo creado. Los científicos se quedan con la boca abierta cuando dicen, pero ¿tendrá fin el universo? ¿Cuántas constelaciones hay? ¿Cuántos billones y billones de estrellas y de planetas hay? Ni siquiera lo saben, ni siquiera lo saben. Después de tantos milenios y después de tanta ciencia y de tanto conocimiento, apenas conocemos algo de lo que nos rodea. Somos incapaces de entender cómo es posible que del centro de la tierra brote tanta lava y tanta potencia y tanto fuego que el hombre con toda su sapiencia y con todo su conocimiento es incapaz de controlar. Pero ese Dios tan maravilloso que creó un universo fantástico, increíble, con un propósito, fue capaz de humillarse viniendo a este mundo en forma humana para que le conociéramos y nos enamoráramos de Él. Y por eso dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Si queréis conocer a Dios, tenéis que conocer a Jesús. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre.
Y el que tiene al Padre es porque tiene al Hijo. Es imposible decir, yo tengo a Dios, al Padre, pero no quiero saber nada del Hijo. Lamentablemente hay millones de personas hoy en día que creen conocer a Dios, pero no quieren saber nada de su Hijo. Y se olvidan de lo que la palabra del Señor enseña, que el que no tiene al Hijo tampoco puede presumir de tener al Padre. Jesús vino a este mundo para aclarar nuestras ideas, para allanarnos el camino y para que pudiéramos, si queremos, volver a tener comunión con Dios y no depender de iglesias, de profetas, de apóstoles, de pastores, sino depender única y exclusivamente de Dios. El dolor más grande de mi corazón es cuando veo a gente con poder y con autoridad ministerial que, haciendo un mal uso de su influencia sobre la gente, se posicionan de tal manera, queriendo sin querer, ellos sabrán, que hacen que la gente dependa de ellos y vayan detrás de ellos como borregos, esperando que ese hombre o esa señora te dé una palabra que ya Dios reveló en su palabra hace 2000 años. Los profetas, si vienen hoy en día, si es que verdaderamente existen y están por ahí, lo único que podrían hacer como mucho es confirmar lo que el Hijo ya nos enseñó y nos dijo. Pero ya no hay revelaciones nuevas. Ya no hay misterios ocultos que necesitamos la revelación de un gran iluminado, de un famoso que venga a decirnos, no, yo vengo a daros una nueva revelación. No, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en el pasado a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Así que si verdaderamente te interesa conocer a Dios, amar a Dios, servir al Señor, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, porque Él es la máxima y última y suprema revelación de Dios a la raza humana. Ya no vendrán más profetas, ya no hay más sueños, ya no hay más visiones que nos van a revelar cosas que nadie sabe o que nadie conoce. No, mi hermano, todo el consejo de Dios ha sido revelado. Si algunos, como los atenienses, quieren seguir buscando juegos que los tengan entretenidos y quieren ir a lugares donde los tengan entretenidos y crear una expectativa que parece muy interesante pero que nunca se cumple, allá ellos. Pero nosotros hemos encontrado al autor de la vida y nuestra vida está completa y satisfecha en Cristo Jesús. Y cualquiera que hoy en día tenga la autoridad o la oportunidad y privilegio de compartir y de enseñar la palabra de Dios en una escuela bíblica, en una emisora de radio, en las redes sociales, en un púlpito, donde sea, como máximo a lo que más puede aspirar y anhelar llegar es hablar de lo que Él nos enseñó y está plasmado en las páginas de la palabra del Señor, y de ahí no nos movemos ni un centímetro. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche y dale gracias al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a ese Alfa y Omega, a ese Aleph y Tav, a ese león de la tribu de Judá, por haber venido a este mundo y habernos revelado la voluntad definitiva de nuestro Dios. Quiero llevarlos otra vez, por favor, al libro de los Hechos, libro escrito por Lucas, libro que fue escrito por este hombre, este abogado, médico. Los comentaristas no terminan de ponerse de acuerdo si era realmente un médico o era también, aparte de médico, un abogado. Esa es la razón tal vez por la que le permitieron a Lucas estar hasta el último momento, hasta el minuto cero de la vida del apóstol Pablo, hasta el momento del martirio, como era, digamos, entre comillas, su abogado. Y el libro de los Hechos fue escrito, igual que el Evangelio de según San Lucas, a un señor llamado Teófilo, cuyo nombre significa amado por Dios. Teófilo, amado por Dios, o el que ama a Dios también. Se cree que en un principio era un solo tomo, no es como en nuestra Biblia, que tenemos el Evangelio por un lado y el libro de los Hechos por otra parte, sino que era, digamos, como un solo tomo que empieza hablándonos acerca de la vida de Jesús, todos sus milagros o parte de sus milagros, sus mensajes, sus enseñanzas, su ejemplo, su ministerio. Y después la otra parte del libro, el libro de los Hechos, nos cuenta lo que los discípulos de Cristo comenzaron a hacer una vez que el Señor ya no estaba, bueno, no me malinterpreten, no estaba físicamente, ¿no?, visiblemente con sus discípulos, aunque sabemos que el Señor siempre está con ellos y siempre estará con nosotros, ¿verdad? Pero de otra forma, ya había ascendido, había vuelto a la presencia del Padre. Y entonces podremos decir que la primera parte del libro es lo que Cristo personalmente hizo y la segunda parte del libro es lo que Cristo siguió haciendo, pero a través de sus discípulos.
No todos los discípulos son mencionados en el libro de los Hechos, no todo lo que hicieron se escribió. El libro de los Hechos es un pequeño resumen. El libro de los Hechos, de hecho, está todavía inconcluso, no está terminado, porque todavía el Señor sigue haciendo cosas a través de sus discípulos, a través de sus hijos, en todas partes del mundo. Pero el libro de los Hechos comienza diciéndonos que después del largo ministerio del Señor Jesucristo, quedaron aproximadamente unas 120 personas fieles en un lugar que se llama el Aposento Alto. Yo particularmente creo, mi opinión particular es que eso que llaman el Aposento Alto no era una casa particular, sino era el mismo templo de Jerusalén, porque era la casa alta, y la casa más alta y más importante de Jerusalén era el mismísimo templo. Y era allí donde ellos estaban orando, y era allí donde estaban esperando la promesa del Padre, que ya había sido profetizada por boca y por la pluma del profeta Joel en su libro. Y era allí donde había miles y miles de personas que habían venido de todas partes del mundo a celebrar una fiesta muy, muy importante, que era la fiesta de Shavuot. Nosotros la conocemos o la llamamos por el nombre de Pentecostés. Una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Así que Cristo había muerto el día de la Pascua, estuvo sepultado, resucitó al tercer día, está durante 40 días con sus discípulos, y 50 días después venía una fiesta muy bonita, una fiesta muy importante, que es la fiesta de las semanas. Shavuot es semana, Shavuot es semanas. Nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es lo que celebraban los judíos? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy celebran los judíos cuando llega esa fiesta? Hombre, efectivamente, evidentemente ellos no celebran el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque muchos de ellos no creen en eso. Solamente aceptan lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que celebran? Bueno, celebran que 50 días después de haber celebrado la Pascua en Egipto, ellos se encuentran en pleno desierto, a las faldas del monte Sinaí, y entonces el Señor les da un regalo espectacular. Parte de ese regalo escrito por su propia mano, y es nada más y nada menos que la ley o la Torá, ¿vale? Entonces ellos recuerdan 50 días después de la Pascua que recibieron del cielo, de la presencia del Señor, la palabra del Señor, lo que tenemos en nuestra Biblia. Gracias al Señor, en esos primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que ellos celebran. El libro sigue hablando acerca de que cuando llegó ese día tan importante de la fiesta de Pentecostés, estaban orando tranquilamente y de repente, así, sin esperarlo, pasó algo que nunca en la historia había sucedido. Ellos comenzaron a recibir un poder, una capacitación sobrenatural realmente espectacular, pero no sobre 4 o 5 y los demás mirando, sino que todo el grupo, los 120 que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, todos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían aprendido, porque si habían aprendido ya no era un don, sino era simplemente una habilidad natural, como la persona que aprende a hablar alemán, inglés, hebreo, arameo, chino, lo que sea. Ellos comienzan a hablar idiomas que nunca en su vida habían aprendido. Y muchas personas que estaban allí en aquellos días, los peregrinos que habían venido de todas partes del mundo, como era la obligación de ir a Jerusalén a celebrar dicha Pascua, pues se quedaron sorprendidos de que aquellas personas, que la inmensa mayoría de ellos eran galileos, eran de la parte más, entre comillas, inculta de Israel, la mayoría de ellos eran pescadores, ninguno de ellos era religioso, profesional de la religión, como eran los fariseos, los saduceos o los escribas, pues se quedan realmente sorprendidos porque ellos entienden lo que esos hombres y mujeres están hablando. Dice que les oían hablar las maravillas de Dios. Sus corazones fueron conmovidos, impactados, porque les entendían perfectamente lo que estaban hablando. Repito, ellos no sabían lo que estaban diciendo. Algunos, no sé, hablarían en latín, otros hablarían en cualquier otro idioma de la época. Y las personas que estaban allí fueron tremendamente impactadas por aquella experiencia que aquellas 120 personas estaban teniendo. Sin lugar a dudas, si estudiamos el tema en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que hay un antes y un después en ese pequeño grupo de personas. Eso es evidente, no hay que ser muy listo para darnos cuenta que los que entraron allí, cuando salieron, eran personas completamente diferentes. El mismísimo Pedro, persona que había negado al Señor porque no tenía el valor, el coraje de decir, sí, yo soy uno de los discípulos de Cristo, es el primero que se pone de pie en el día de Pentecostés y dice, vengan para acá, que nosotros no estamos ebrios, sabemos hasta la hora que es. Y lo que está pasando aquí es el cumplimiento de una palabra profética que lleva más de 800 años esperando cumplirse. A través de la pluma, a través del ministerio de Joel, esta experiencia que hoy estamos teniendo nosotros, esto tiene un fundamento bíblico, esto no es un disparate, no hemos perdido el control, no nos hemos vuelto locos, sino que esto es lo que está
esto que estáis viendo ustedes, pues esto es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo que en los postreros días, en los últimos tiempos, el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto es lo que está sucediendo. Y a continuación Él da un testimonio, Él da un mensaje, una enseñanza, una aplicación de todo lo que le ocurrió a la vida de Jesús. Y al final del discurso, al final del mensaje, cuando la audiencia entiende que crucificaron, que mataron, que rechazaron nada más y nada menos que al Mesías, dice que se compungieron de corazón. Y dijeron, bueno, si ahora hemos matado al Mesías, si lo hemos rechazado, ahora ¿qué podemos hacer para que el Señor nos perdone? Y Pedro los llama al arrepentimiento y le dice, lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, aprovechen la oportunidad, bautícense, y también ustedes tendrán esta misma experiencia que nosotros hemos tenido en esta mañana. Y dice que aquel día 3,000 personas, perdonen, pero en aquel tiempo solamente se contaban los varones, seguramente habría muchos más, un montón de mujeres, familias enteras, pero 3,000 hombres decidieron ese día pasar por las aguas, confesando públicamente al Señor Jesucristo, y así empezó lo que llamamos la iglesia. Así empezó lo que llamamos el cuerpo de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Días más tarde vuelven otra vez a suceder milagros y maravillas y prodigios, a pesar de que había persecución, a pesar de que había amenazas, a pesar de que había prohibición bajo pena de muerte y cárcel de que no podían seguir predicando, ni siquiera orar por los enfermos. Ahora no 3,000, ahora 5,000 personas se añaden a la iglesia, y aquello es algo imparable, aquello no se puede parar bajo ningún concepto. Pero lo que quiero destacar en esta tarde, que todos los que se convirtieron en el día de Pentecostés, todos los que se convirtieron posterior al día de Pentecostés, todos los que estaban en el aposento alto, todos tenían una misma nacionalidad, todos eran judíos. No eran paganos, aún no se habían convertido gentiles, eso vendría tiempo más tarde, sobre todo a través del ministerio del apóstol Pablo. Así que todos los que estaban allí aceptaron a Jesús como el Mesías, pero sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, su forma de pensar, su filosofía de vida, era una filosofía de vida puramente judía. Por lo tanto, ellos tenían unas normas antes de convertirse, si me permiten utilizar el término, que siguieron viviendo y siguieron practicando después de convertirse. Y una de las costumbres que tenían los judíos practicantes hasta el día de hoy era orar 3 veces al día. Ustedes, por ejemplo, pueden ver que Daniel en Babilonia, cuando estaba en el cautiverio, como buen judío, él lo primero que hacía a la mañana era levantarse y orar. Y orar una serie de salmos y una serie de palabras que se oraban en la primera oración de la mañana, que recibe el nombre de Shacharit. Es a las 7 de la mañana cuando se hace esa oración. Era el primer sacrificio que se hacía en el templo. A las 7 de la mañana, hubiera o no personas que fueran a adorar o sacrificar algo al Señor, los sacerdotes presentaban un cordero, un sacrificio por toda la nación, todos los días a las 7 de la mañana. Ahora ustedes pueden entender por qué a veces los horarios, por qué a veces los días son mencionados en la Biblia, porque nos damos cuenta de que Jesús, entre comillas, casualmente, también fue crucificado a la misma hora que se hacía Shacharit, a la misma hora que se hacía el sacrificio en el templo, a las 7 de la mañana. Y luego había una oración por la tarde, que era una oración que se llamaba Minjá, que ahora vamos a analizarle, a ver qué significa eso, y se hacía otro sacrificio, que era a las 3 de la tarde. Y Jesús murió a las 3 de la tarde. Y después había una última oración, que se hacía a la noche, y así ya se concluía el día. Así que todos los días había esas 3 oraciones, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Dónde se hacían esas oraciones? En el templo de Jerusalén. Claro, a menos que estuvieras lejos, a menos que estuvieras fuera de la ciudad de Jerusalén, orabas en tu propia casa. Pero si vivías en un radio cercano a la ciudad de Jerusalén, iban todas las personas al templo a la mañana, a la tarde y a la noche. Y ustedes pueden ver hoy en día, en ese muro, en esa pared, que vulgarmente la gente la conoce como el famoso templo, muro de Jerusalén, el Cótel, pues la gente va por la mañana, la gente va al mediodía y la gente va por la noche, como iban los judíos hace cientos o miles de años atrás a orar y también a presentar sus sacrificios. Pero como hoy no hay templo, no se pueden presentar sacrificios, pero las oraciones se siguen haciendo a las mismas horas, 7 de la mañana, 3 de la tarde y antes prácticamente después de la caída del sol. Ahora, teniendo esta información, volvemos a leer Hechos capítulo 3 a partir del versículo 1 y ahora van a entender mucho mejor lo que ahí está pasando. Porque dice textualmente ese capítulo así, que Pedro y Juan, es curioso que no habla de Santiago, no habla de Tomás, no habla de otros, sino curiosamente menciona a estos dos.
¿Dónde estaban los demás? No lo sé. Tal vez ya habían llegado al templo o tal vez estaban a punto de llegar, no lo sabemos. Pero los protagonistas, por lo menos al principio de la historia, son Pedro y Juan. Dice que juntos, unidos, unánimes, en un mismo sentir, van al templo. Aún estaba el templo en pie. Aún no había sido destruido. Fue destruido en el año 70, recuerden, en el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano manda a su hijo Tito, que después sería otro emperador famoso de Roma, y destruye el templo de Jerusalén. Lo saquea y con todas las riquezas del templo se las lleva a Roma y construye otro templo. Pero en vez de un templo a la vida, un templo a la muerte, que todavía está en pie. El famoso, ¿cómo se llama? El circo ese grande que hay en Roma. El Coliseo. El Coliseo romano fue construido con todas las riquezas que trajeron del templo de Jerusalén. Y cuando vas por Roma te encuentras el famoso arco de Tito, el arco del triunfo de Tito, y puedes ver que llevan la menorá y llevan muchos tesoros que robaron en el templo de Jerusalén en el año 70. Pero cuando Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, el templo evidentemente aún no había sido destruido, todavía faltaban algunos años. Dice que subieron a la hora 9. Ahora, para entender esto del horario es muy fácil. Vamos a poner unas pequeñas frases, unas pequeñas palabras, para que a partir de hoy, cada vez que ustedes lean los evangelios o cualquier parte de la Biblia, ustedes sepan cómo saber a qué hora se está refiriendo. Tienen que partir de la base de que los judíos consideraban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso era para un judío el día. Jesús dijo en cierta ocasión, te puede llamar la atención porque nosotros no contamos el tiempo así, pero hay que ceñirse al modelo bíblico. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Se acuerdan la frase de Jesús? ¿No tiene el día 12 horas? Bueno, tiene 24, pero Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Porque ellos contaban desde la salida del sol, 6 de la mañana, hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Y en esa franja de 12 horas, de 6 a 6, ellos iban dividiendo el tiempo. Entonces, lo que usted tiene que darse cuenta es que, por ejemplo, cuando dice la hora tercera, súmele 3 a las 6 y son las 9 de la mañana. Así que la hora tercera es 3 horas después de las 6, son las 9. Cuando dice la hora sexta, súmele 6 a las 6 de la mañana y le da las 12 ¿de qué? Del mediodía. La hora novena, súmele a 6, 9 y le da las 3 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora subían Pedro y Juan a orar? Vamos a leerlo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. ¿Cuál es la hora 9? Las 3 de la tarde, la hora de la minjá, la hora del sacrificio de la tarde y la hora de la oración, realmente después del mediodía. Por eso, si usted lee el Nuevo Testamento en hebreo, no dice, como en nuestra versión castellana, que Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, sino que dice, en hebreo, dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración de la minjá, que era a las 3 de la tarde. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos subían al templo a orar a las 3 de la tarde, como estaba establecido. Muy bien, versículo 2. Era traído, ahora entra un tercer personaje, que no sabemos cómo se llamaba, pero dice la Biblia que era traído, luego no podía venir por sí mismo. Y lo traían 1, 2, 3 personas, no sabemos. Hay otro personaje en la Biblia que dice que era llevado por 4 amigos, ¿se acuerdan? Porque era paralítico. Este no era paralítico, era cojo, pero se ve que su cojera era tan terrible que no podía caminar y lo tenían que llevar. Era un hombre cojo de nacimiento. Ahora, las enfermedades que en la Biblia son de nacimiento se recalcan mucho porque para el judío cuando una persona nacía enferma, eso era una maldición que se había heredado de los antepasados. ¿Por qué dice que era un hombre cojo de nacimiento? ¿Por qué no dice simplemente que era un cojo? Porque está destacando el hecho de que este hombre, en la mentalidad de la época, era un hombre que vivía bajo una maldición hereditaria. Igual que en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, ¿recuerdan? Dice que había un ciego de nacimiento. No siempre dice eso la Escritura, porque no todo el mundo nació ciego. Había gente que había visto durante un tiempo. Hay personajes en la Biblia, por ejemplo Isaac, ¿se acuerdan? El patriarca Isaac, él vio perfectamente durante años, pero él pierde la vista. Y ahí se aprovechó, ¿se acuerdan? Jacob para engañar a su padre, etc. Pero el que nacía cojo, el que nacía ciego, el que nacía mudo, el que nacía con una enfermedad, era, por así decirlo, doblemente enfermo.
¿Por qué? Porque se consideraba que algo habían hecho sus padres o sus abuelos o sus antepasados para que ese niño o esa niña que nacía ciego, cojo, mudo, paralítico, lo que fuera, naciera de esa manera. Era como una especie de castigo. Ahora pueden ustedes entender por qué los discípulos, cuando ven al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, le preguntan al Señor algo extraño para ti y para mí, pero no para ellos. Porque ellos dicen: Señor, este hombre es ciego, y es ciego desde el vientre de su madre, desde niño, nunca ha podido ver. ¿Quién pecó, Señor? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? Y el Señor desmantela este argumento, el Señor rompe con esta filosofía de vida totalmente antibíblica, y el Señor le dice: ni él ni sus padres, sino que este hombre ha nacido ciego para que la gloria de Dios se pueda manifestar en él. Pero fíjense cómo destaca el hecho de que es un cojo de nacimiento. Siempre fue así, no es que estuvo caminando un tiempo bien y de repente, no, siempre lo fue, cojo de nacimiento. Y lo tenían que poner a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. No podía entrar. Tal vez te has preguntado: bueno, ¿y por qué no lo llevaban dentro del templo? Y escuchaba lo que llamamos nosotros vulgarmente el culto. Es que no podía entrar, porque cualquier persona con defectos físicos tenía totalmente prohibida la entrada. Un sacerdote, siendo sacerdote de la tribu de Leví, que tuviera un defecto físico, no podía entrar a la presencia de Dios. Si fuera cojo, mudo, ciego, paralítico o una lista enorme de enfermedades que menciona la Biblia, aunque fueran sacerdotes, aunque fueran buenas personas, los defectos físicos le impedían a las personas poder entrar. Por lo tanto, este hombre nunca, jamás en su vida iba a poder entrar ni siquiera al atrio, porque estaba bajo la maldición de esta enfermedad. Era como un pecado hereditario en forma de enfermedad, y este hombre era, permítame, un pobre desgraciado. Un hombre que nunca iba a poder llegar a la presencia de Dios, un hombre que dependía de la ayuda o del apoyo de amigos o de familiares para poderlo llevar al templo. Un hombre que jamás en la vida iba a tener la opción de cambiar. Ponte en el lugar de este pobre hombre. Vivía de lo que le daban. Un día recogería más, un día recogería menos. Cuando había fiestas, como fiesta de la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos, que Jerusalén estaba así, y subían miles y miles de personas, bueno, podía ser que se llevara un buen dinero en limosnas y en dinero que le daban. Pero había días en los que a lo mejor subían pocas personas al templo. Pero él vivía de eso. No había ningún tipo de ayuda, no había ningún tipo de respaldo social. Era una persona que era un auténtico mendigo. Y si no lo llevaban, pues imagínate, peor todavía. Ahora, no sé si os habéis dado cuenta que dice que lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo. ¿Por qué no lo llevaron, por ejemplo, a un lugar que estaba muy cerca del templo, del cual se habla en Juan capítulo 5, donde dice la Biblia que había una multitud de paralíticos como él, de ciegos, de gente enferma, y se llamaba el famoso estanque de Betesda? ¿Os acordáis? Porque Jesús había estado durante su ministerio en el estanque de Betesda. Dice que había una multitud de gente enferma. Y la gente que estaba allí en el estanque de Betesda esperaban que de vez en cuando viniera un ángel y aquellas aguas putrefactas y estancadas que estaban allí y siguen estando, las moviera, y el primero que se zambullía, el primero que se metía, quedaba sano de su enfermedad. Bueno, eso, permítame que les diga, eso fue una leyenda que se transmitió de generación en generación, como hay tantas leyendas populares en todos los países y pueblos del mundo, que la gente las cree, pero que realmente no son verdad, porque nunca nadie se sanó en el estanque de Betesda. Nunca, según la Biblia, fue un ángel y movió las aguas, porque aparte de eso sería un sistema tremendamente injusto y discriminatorio, porque era el primero, ya el segundo ya no te había opción de ser sanado. Nunca nadie se sanó en el estanque de Betesda, pero la gente esperaba y esperaba y esperaba algo que nunca ocurría. ¿Conocen ese versículo que dice que lo que uno espera y no viene se termina convirtiendo en un tormento al corazón? ¿Lo conocen? ¿Verdad? Jesús llegó al estanque de Betesda y sanó a uno, a un paralítico. Se va al templo y me da la impresión, es mi opinión personal, que a raíz de ese día el estanque de Betesda quedó totalmente inservible y ya la gente no iban a aquel lugar porque sabían que allí no pasaba nada.
Además, me imagino que el que fue sanado en el estanque de Betesda dio muy buen testimonio en las calles de Jerusalén de cómo fue sanado, no por aquel ángel, sino por el enviado del Señor, el Señor Jesucristo. Así que este hombre no lo llevaban al estanque de Betesda. A este hombre lo ponían en la puerta del templo, allí para que esperara pacientemente. Ahora, volviendo al versículo 1, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Esa oración se llama minjá. Y quiero leerles 3 versículos, hay muchos más, ¿vale? Solamente 3 versículos, para que ustedes vean cómo se ha traducido esa palabra, ese tiempo de oración en diferentes textos de la Biblia. Vayamos, por ejemplo, a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Ahí aparece en ese texto, en la versión original, la palabra minjá, que es la hora a la que Pedro y Juan subían al templo a orar. Y dice así: pero algunos perversos dijeron, ¿se acuerdan? Este es el día que nombraron a Saúl como rey de Israel. Algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron minjá. Ahí dice, no le trajeron presente. Así que la oración o la ofrenda de minjá era un presente, era algo voluntario que la persona llevaba a la presencia del Señor. Entonces les he leído este versículo para que vean cómo, en vez de decir la hora de la oración, ahí se traduce la misma palabra por la palabra presente. Dice, mas él disimuló. No quiso prestar atención Saúl al desplante que le estaban dando. En el libro del Génesis, la misma palabra se ha traducido de una forma diferente. Génesis, capítulo 4, versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. La palabra ahí, ofrenda, en hebreo es minjá. Entonces, en el otro texto anterior era la palabra presente, aquí se traduce por ofrenda, pero el último versículo que quiero leerles para que vean otra traducción de la misma palabra está en Éxodo 29:38, que dice, y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente continuamente, para que obtenga gracia delante del Señor. Si ustedes siguen leyendo el resto del pasaje, se van a encontrar que era la oración, era la ofrenda, el presente que se hacía a la tarde, para diferenciar del que se hacía a la mañana y para diferenciarlo de otros sacrificios que se hacían. Volviendo al paralítico, era un hombre que no tenía ninguna esperanza de ser cambiado o restaurado. ¿Cuántas personas que conocemos y nos topamos cada día con ellos, puede ser que ya hayan tirado la toalla, que ya no tengan ninguna esperanza, se han resignado? ¿Se acuerdan que el otro día les decía que es una palabra que yo la verdad no soporto? Me he resignado. No está en la Biblia esa palabra. El creyente no tiene que resignarse a que las cosas no van a cambiar, porque eso es falso. El Señor dice que Él puede cambiar hasta nuestro propio lamento, nuestra tragedia, nuestro dolor familiar o de la índole que sea, lo puede cambiar en baile. ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede cambiar nuestras tragedias en victorias. Nuestras enfermedades, el Señor las puede cambiar en milagros. Nuestra escasez la puede cambiar en abundancia, porque en el Señor hay esperanza. No hay esa resignación de decir, bueno, esta es la cruz que me tocó. Esta es mi enfermedad, este es mi problema. No pierda la confianza en el Señor. Ore, confíe, espere en el Señor. Y el Señor puede sorprenderte antes de lo que tú te imaginas. ¿Cuántos lo creen? Así que este hombre había perdido la esperanza, como mucha gente hoy en día. ¿Por qué? Porque el médico, un señor que usted no conoce de nada, pero que dice que es médico y que tiene el título colgado en la pared, le ha dicho que a usted le quedan 3 meses de vida. Y usted lo cree. Y lo dice en casa, mira, me han dicho que me quedan 3 meses de vida. Me han dicho que para mi enfermedad no hay remedio, no hay cura, no hay medicina. Pero ¿quién te ha dicho a ti eso? El médico. ¿Y el médico quién es? ¿Dios? ¿Y por qué no tienes la misma fe cuando lees la Biblia? Al médico lo que te dice lo crees y lo llevas a rajatabla, por la mañana, por la tarde, por la noche, el jarabe, la inyección o lo que te mande. Y si te dice no haga esto, no lo haces. O si te dice no coma esto, no lo comes. ¿Y por qué no tienes la misma fe y la misma confianza cuando abres la Biblia y, por ejemplo, lees ese versículo que dice, clama a mí, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Por qué tienes más confianza en el prospecto de una caja de medicina que en el prospecto divino que se llama la Santa Biblia, que la tienes en tu mano? ¿Por qué?
¿Por qué crees todo lo que pone el periódico, todo lo que cuentan en televisión? ¿Por qué lo crees y no lo pones en tela de juicio? Y dice, no es así porque yo lo vi, que lo contaron el otro día en la tele. ¿Y por qué cuando vas a la palabra de Dios cuestionas lo que dice la Biblia? Cuando las noticias de hoy ya mañana están caducadas, pero la palabra de Dios no cambia y las leyes de Dios son eternas. Y para el que cree todo es posible, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Pero este hombre había perdido la esperanza, como mucha gente hoy en día, que dice, no, ya mi hijo ya se no cambia ni a palos. O mi marido, o mi hijo, o mi enfermedad, o esto o aquello. No, nosotros no vivimos con esa tragedia constante y permanente, sino que creemos que Dios puede hacer maravillas. Y muchas veces, cuando ya hemos tocado fondo y cuando ya pensamos que ya no hay nada que hacer, es cuando Dios dice, estate quieto, cállate, no me moleste, que ahora es cuando yo voy a sorprenderte y ahora cuando vas a comenzar a ver mi gloria. Algunas personas hasta le daban consejos en su tristeza, en su desilusión al Señor, y le decían, Señor, mira, sabes, no nos mandes a hacer esas cosas, Señor. Es que tú no sabes que nuestro hermano murió hace ya 4 días. Tú no sabes que aquí en Israel hace un calor terrible y que si quitamos la piedra después de 4 días, el olor que va a salir de ahí adentro va a ser terrible y vamos a pasar una vergüenza innecesaria. Vamos a dejar las cosas como están, Señor. Pero si tú acabas de decir que tú crees que yo soy la resurrección y la vida, y yo no te he dicho que para el que cree todo es posible. Fíjate de mí, no tengas temor. Tu hermano resucitará. Y lo que era imposible para todos los que estaban allí, se hizo realidad, porque el Señor donde está puede cambiar las cosas. Yo no sé qué tipo de fe tú tienes, no sé lo que te han enseñado, no sé qué tipo de Dios tú tienes, no sé qué trasfondo religioso tú vienes. Hay congregaciones que ya no creen ni en milagros, ni que las cosas puedan cambiar, pero aquí todavía seguimos creyendo en milagros. Y espero que siga siendo así mucho tiempo. Hemos visto milagros. Nosotros somos un milagro de parte del Señor. Por lo tanto, no tires la toalla, no digas no se puede, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las cosas pueden cambiar si tenemos fe en el Señor y confianza en el Señor. Yo el jueves les recitaba un texto que aprendí hace muchos años que dice algo así como, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Dios no va a oír algo que no va a contestar, pero si Él me oye es porque Él me va a contestar. Así que tengamos esa confianza. La vida de este hombre era una rutina, todos los días lo mismo. Da igual que fuera enero, febrero, marzo, abril, primero de año, final de año, verano, otoño, invierno, daba igual, todos los días era lo mismo. Estar sentado a la puerta del templo esperando la limosna, la caridad de los que entraban en el templo. Para muchas personas su vida es una rutina, es una monotonía, todos los días son iguales. Sin embargo, en el Señor dice la Biblia que Él nos puede llevar de una victoria a otra victoria, de una gloria a otra gloria, de una bendición a otra bendición. Y si vivimos en Cristo, la vida cristiana es una aventura. ¿Cuántos dicen amén? No hay rutina, no hay monotonía, no hay aburrimiento. Si verdaderamente estamos conectados a la fuente y buscamos cada día de parte del Señor. Se quedaba a la puerta. Yo estaba pensando en estos días, ¿cuántos personajes y cuántas personas hoy en día se quedan a la puerta de la bendición? ¿Saben en quién pensaba cuando leí esto de lo dejaban a la puerta? ¿Saben en quién me vino a la cabeza? Nada más y nada menos que Moisés. Había sacado al pueblo de la esclavitud. Los había llevado por el desierto un montón de años. Pero algo hizo que al Señor no le agradó y el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Al otro lado del Jordán estaba Moab. Hoy en día se llama ese país Jordania. Desde Jordania, desde Moab, simplemente era cuestión de cruzar el río Jordán y ya estabas en la tierra prometida. El Señor le dijo, no vas a entrar, no vas a entrar. Pero te voy a mostrar toda la tierra, lo cual es un milagro. Porque desde allí no se puede ver toda la tierra de Israel. Imposible. Ni Jerusalén la puedes ver, que está a unos pocos kilómetros. Pero el Señor permitió que viera toda la tierra, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. ¿La ves? Qué bonita, ¿verdad? Preciosa, pero tú no vas a entrar. Se quedó y murió a las puertas de la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas enseñanzas para que después al final te quedes fuera. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. No un tiempo, no una temporada, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida.
Pensaba también en el joven rico, aquel que había inflado su currículum de una manera tremenda hasta el punto que le dice al Señor, eso que me estás pidiendo, yo lo he hecho todo. Y el Señor dice, sí, todo, pero a ti te falta todavía una cosa. Y cuando le dijo el Señor, a ti te falta esto y tienes que hacerlo, dice que se puso triste, se dio media vuelta y se marchó. Sí, ha habido personajes en la Biblia y hay personas hoy en día que se quedan a la puerta de la bendición de Dios. Le faltaba un paso más de fe, le faltaba un día más de oración, le faltaba un momento más, pero tiraron la toalla antes de tiempo y perdieron la bendición. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros, amén. Que no nos pase eso a nosotros, que a última hora la embarramos y perdemos la bendición y la posibilidad de haber visto la gloria del Señor. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo que hay en la Biblia un personaje que el mejor culto que tuvieron los discípulos, él se lo perdió. Y me refiero a Tomás. Porque dice la Biblia que el día que el Señor Jesucristo se presentó en la sala, en la habitación, donde estaban sus discípulos temblando de miedo y temerosos porque pensaban que iban a venir a por ellos y a llevarlos también a la cruz, dice que de repente se apareció en medio de la sala el Señor y les dijo, paz a vosotros. Y lo vieron resucitado, imagínate, en pleno culto se presenta el Señor, pero Tomás no estaba y se lo perdió. No te pierdas la bendición, díselo al que está a tu lado en esta tarde, hermano. No te pierdas la bendición, no te quedes a la puerta, aleluya, no te quedes a la puerta. Ahora, ¿qué es lo que esperaba el paralítico en la puerta del templo? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Que le vinieran a cantar una canción? ¿Que le regalaran una Biblia? ¿Que lo invitaran a un culto? No. Él creía que lo que verdaderamente él necesitaba en la vida era dinero. Él estaba allí pidiendo dinero. Y a veces podemos equivocarnos pensando que lo que nos hace falta a nosotros es esto o aquello, y resulta que es todo lo contrario. Lo que este hombre necesitaba no era dinero. Porque cuando tú le das dinero, o si se le daba dinero a este hombre, al día siguiente tenía que volver a pedir dinero. Lo que este hombre necesitaba era un encuentro con Cristo, que no tenía. Y lo que el mundo necesita y lo que la gente necesita verdaderamente es conocer al Señor. Porque cuando conoces al Señor, te puede pasar lo de Pedro, que dice, mira, yo no tengo recursos económicos. Oye, me llama mucho la atención. Fíjate tú, me llama mucho la atención que Pedro y Juan, que no eran cualquiera, eran verdaderamente hombres de Dios. Bueno, hay un momento en el que la Biblia se fija en algo que pasó solamente con Pedro, que yo sepa. No hay ninguna otra historia de otro personaje de la Biblia que le ocurriera temporalmente lo que durante un tiempito le pasó a Pedro. Y es que sin querer, sin imponer las manos, sin orar por nadie, pasaba y como su sombra tocara a un enfermo, el enfermo quedaba sano. ¿Tú conoces a alguien así? Hay alguna gente que dice, qué mala sombra tiene este. Los gitanos tienen esa expresión, uy, qué mala sombra tiene este, que no te toque ni la sombra, ¿no? Bueno, pues Pedro pasaba y sin querer veía a uno que se levantaba, al otro que se resucitaba, al otro que empezaba a hablar. Y dice, uy, ¿qué le pasó? Dice, no, que al pasar tu sombra lo tocó y el Señor se glorificó y lo sanó. ¿Cómo es posible que personas de este calibre espiritual, de esta madurez, porque este sí tenía carácter, compromiso y capacidad, este sí que era un hombre aprobado? ¿Cómo es posible que este hombre, con este nivel de santidad, con este nivel de unción, que casi te da hasta miedo estar al lado de Pedro, ¿sí o no? ¿A ti no te daría miedo estar al lado de gente así? Yo sé que ustedes, claro, perdonen, se me olvidó. Yo sé que ustedes están en un nivel espiritual que ya se te puede presentar Gabriel, que tú dices, hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero estar al lado de gente así es impresionante, es impresionante. Te entra un tipo al culto y le dice, Pedro, ¿qué traes ahí en la mano? Y dice, no, traigo una ofrenda. Ah, vale, muy bien. No, pero espérate, es que es una ofrenda porque vendí un terreno, acabo de vender un terreno y lo traigo todo a la iglesia. Y dijo Pedro, ¿todo? ¿O una parte que tú has apartado para la obra? Dice, no, todo. Y hace así, ¡pum! Y cayó muerto en la presencia del Señor. Primeramente, aquí no se obliga a nadie a traer nada. Pero si traes algo, no vengas y te quieras poner la medallita de que lo traes todo cuando estás mintiendo. Tú no traes todo. Tú traes una parte, pero quieres hacerle creer a la gente que eres muy generoso y dices que todo, y es mentira. Así que aquí no se permite eso. ¡Pum! Cayó muerto. Hermano, los jóvenes, dice que los jóvenes tuvieron trabajo ese día. Los jóvenes de la iglesia lo cogieron y se lo llevaron y lo enterraron. A las 2 o 3 horas viene la señora, doña Zafira. Y cuando entra, dice, ay, traigo una ofrenda.
Y le dice Pedro, ¿pero es una ofrenda así de una parte que tú has traído o es todo? No, todo. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Hace un rato se acaban de llevar con los pies por delante a tu marido. Así que despídete de lo que te tengas que despedir, porque de aquí no sale. Hace así, pum, y cayó muerta y se lo llevaron para afuera. ¿Tú te imaginas estar al lado de un hombre así? ¿Tú te imaginas estar al lado de un pastor, de un siervo de Dios así? Muchacho, ahí todo el mundo iba así, derecho como una vela. Derecho como una vela, porque te miraba y decía, te miraba solamente y decía, no, perdón, no, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y un hombre así, de este nivel, que hoy en día no hay nadie, olvídate, no hay nadie ni en ninguna denominación, en ninguna iglesia evangélica del mundo que tenga ese nivel de espiritualidad, de santidad, de unción, de poder, olvídate, eso no existe hoy en día en ninguna parte. Este hombre llega y le dice al paralítico, no tengo ni plata ni oro. ¿Tú te imaginas que estos hoy en día, que no son nada, que ellos dicen que son algo, tuvieran semejante poder y semejante autoridad? ¿Cómo viviría esa gente?